Jesús. Levántale ese fuerte aplauso a Dios. Dale la gloria y la honra. Que esa ofrenda de aplauso sea creyendo en el Dios sobrenatural. Hola, hola. Hola, hola. Buenos días, hermanos. Que Dios los bendiga a todos. ¿Por qué no dice como acabamos de cantar y adorar y alabar al Señor? Yo creo en ti. Milagros tú harás. ¿Usted cree que Dios puede hacer un milagro a favor suyo? Usted sabe que Dios puede. Usted sabe que Dios es capaz. Pero usted cree que Dios puede hacer un milagro a favor suyo, a favor de usted. Dios puede hacerlo. Dios tiene el poder para hacerlo, pero usted tiene que creerle. Amén. Usted tiene que confiar plenamente en Él. Tiene que confiar plenamente en el Señor. Hoy quiero hablarles de un milagro o milagros de provisión. Ese es el tema que quiero compartirles, la provisión milagrosa. La provisión milagrosa. Y quiero invitarle a que lea su Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 7, verso 7 hasta el verso 16. Primer libro de Reyes, capítulo 7, verso 7 hasta el verso 16 nos dice así la palabra del Señor. Algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él con este mensaje. Ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo, por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió, tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Tan cierto como vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. No temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor Dios de Israel. No se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella fue e hizo todo lo que le había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Bendito Dios, en el nombre de Jesucristo, nos ponemos delante de tu presencia y te pedimos, como tú siempre lo haces y lo sabes hacer, mi Señor, a través de tu Espíritu Santo. Bendícenos, Señor. Bendícenos con tu palabra, bendito Dios. Bendice nuestras vidas. Desata, Señor, la bendición sobre cada uno de los que están escuchando en este mismo momento, Señor. Dios, que así sea. Te lo pedimos porque tú eres un Dios de milagros. Milagros tú harás porque creemos en ti, Señor, porque confiamos en ti. Que así sea, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. En tiempos difíciles, en tiempos de dificultad, cuando las circunstancias se ponen adversas,
Cuando la situación se pone complicada, realmente nuestra fe es puesta a prueba. En los momentos cuando no se puede, cuando yo pienso que no puedo, en los momentos cuando veo que no es posible, en los momentos cuando el diagnóstico es negativo, cuando no hay fuerzas, cuando no hay recursos, como cuando se dice comúnmente, cuando las cosas se ponen color de hormiga, cuando las cosas se ponen difíciles o imposibles, son los momentos precisos. Y allí, en ese momento, es fundamental seguir caminando, seguir creyendo, seguir recordando que cuando la noche se pone más oscura, el sol de nuestra justicia brillará, la luz de Dios brillará, que luego de la oscuridad viene la luz, que Dios está listo para respaldarnos, que Dios es más, quiere respaldarnos, pero Él anhela que confiemos, que descansemos en Él. Cuando las cosas se ponen mal, hay que seguir adelante, hay que seguir creyendo, hay que seguir confiando en Dios. Cuando la noche está más oscura, el sol de nuestra justicia va a brillar. Hoy vamos a ver lo que Dios hizo, los milagros que Dios hizo con Elías y a través de este profeta en la casa de una mujer viuda. ¿Usted desea ver milagros en medio de las circunstancias adversas, en medio de las circunstancias difíciles? Si así es, diga amén. ¿Usted desea ver milagros en medio de las circunstancias adversas? Diga amén si lo cree. Más fuerte. ¿Usted realmente quiere ver milagros en medio de circunstancias adversas? Pues créalo, es posible. Dios puede hacer milagros aún en medio de las circunstancias más difíciles. A veces usted mira la situación y esta situación, en vez de motivarle, le desanima. A veces usted tiene datos en la mano que no le ayudan a su fe. A veces las cosas que escucha, que le dicen, o lo que usted mismo está observando, como que le desmotivan. Pero ahí es justo el momento preciso para usted agarrarse de Dios y decir, en medio de estas circunstancias, en medio de esta información que tengo, en medio de lo que están observando mis ojos, voy a creer en Dios. Voy a confiar en el Señor. Tú vas a hacer milagros, Dios. Milagros tú harás en medio de las circunstancias adversas porque yo creo en ti. Amén. Tú vas a hacer milagros en medio de la situación que estoy atravesando porque yo creo en ti, porque yo he decidido confiar en ti. Así con que usted desea ver milagros en medio de las circunstancias adversas, le voy a dar 3 consejos el día de hoy. Le voy a dar 3 indicaciones. Vamos a tocar 3 puntos. Primer punto. Escuche las palabras de Dios. Escuche las palabras de Dios. No escuche las circunstancias. Escuche las palabras de Dios. Escuche lo que Dios tiene que decir. Ese es el primer punto. Es muy importante. Usted tiene que escuchar a Dios. La primera pareja que Dios puso en el jardín del Edén, tenían que escuchar a Dios y nada más que a Dios y enfocarse en lo que Dios dice para no salirse del propósito de Dios y no traer la enfermedad y no traer la muerte y no traer el pecado a sus vidas. Tenían que escuchar a Dios y mantenerse en lo que Dios dijo y defender lo que Dios dijo y sostener lo que Dios dijo y proclamar lo que Dios dijo. Debo escuchar a Dios. Ese es el primer punto si quiero ver milagros en medio de circunstancias adversas. Debo escuchar a Dios y no escuchar para nada a las circunstancias. ¿Sabe por qué? Porque Dios provee a los que le escuchan. Dios da provisión a los que le escuchan. Y la provisión de Dios es sobrenatural. En este texto que acabamos de leer del primer libro de Reyes, en el capítulo 17, nos está hablando de Elías, un famoso profeta del Señor, también de una viuda y de su hijo. Estos son los personajes que forman esta historia. Elías era un hombre que sabía escuchar a Dios, que escuchaba la voz del Señor. De hecho, un profeta es alguien que habla de parte de Dios. Esa es la labor de un profeta, escuchar a Dios
y hablar de parte de Dios. Entonces Elías estaba acostumbrado a escuchar la voz de Dios y a hablar de parte de Dios. Entonces, si usted quiere que el milagro venga a su vida, o caminar en bendición, o ver cómo la situación cambia, usted tiene que escuchar la voz de Dios y no escucharla a las circunstancias. Elías escuchaba la voz de Dios. Vamos un poquito antes. Primer libro de Reyes 17, 2 al 6. Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje. Amén. Ahora póngale su nombre, póngale su nombre. Dígase, entonces la palabra de Dios vino a Patricio y le dio este mensaje. Con su nombre, dígalo. Entonces la palabra de Dios vino a su nombre y le dio este mensaje. Así con que usted vino el día de hoy, porque la palabra de Dios viene a usted y le quiere dar el Señor un mensaje para usted. Amén. Y Dios le está diciendo el día de hoy que en medio de las circunstancias, por más adversas que sean, Él puede hacer un milagro. Porque Él es capaz, porque Él puede y porque Él quiere hacerlo. Amén. Pero usted tiene que escuchar, así como Elías escuchó la voz de Dios y Dios le dio este mensaje. Entonces vino la palabra de Dios a Elías y le dio este mensaje. Sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querit al este del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Mire, mire el mensaje de Dios. Ándate al arroyo de Querit, ahí vas a tener para beber y voy a enviar cuervos para que te den de comer. Es posible, es posible. Supongamos que a uno de ustedes Dios le dice hoy, a ver, Guillermo Veloz, quiero que te vayas a la Plaza de la Independencia. Te sientes ahí y a las palomas voy a decir que te lleven al mediodía a un McDonald's, más tarde que te lleven unas palomitas de maíz, después que te lleven unas donas. Ya. ¿Cómo será posible esto? Que Él utilice a las aves para darme de comer. Eso le está diciendo Dios al profeta. Ándate al arroyo y vas a tener agua para beber y voy a enviar a los cuervos para que te den de comer. Los cuervos se comen la carne, se comen la comida. Ocurrió un milagro ahí también. Los cuervos no se iban a comer la comida y le iban a llevar para que come el profeta. Diga conmigo, Dios puede hacer un milagro por mí. Dígalo más fuerte, por favor. Dios puede hacer un milagro por mí. Entonces el profeta escuchó la voz de Dios. Dios le dio el mensaje y el profeta iba a ver milagros. Cuervos que venían a darle de comer, que le traían la comida. Y Dios le dice, beberás el agua del arroyo y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Así que Elías, ¿qué hizo Elías? Se fue al arroyo de Querit, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde, los cuervos le llevaban pan y le llevaban carne y bebía agua del arroyo. Qué interesante, ¿no? Por la mañana y por la tarde. Entonces Elías decía, bueno, estos cuervos me traerán ahora de la panadería Arenas. ¿De dónde me traerán la comida? Una tablita del tártaro lo llevaban por la tarde. Un buen corte de carne bien asada. Y los cuervos no se comían ni el pan, ni se comían la carne y le llevaban a Elías por la mañana y por la tarde. ¿Por qué? ¿Quién les ordenó a los cuervos que les lleven de comer? Dios. ¿Quién hace los milagros? Dios. ¿Qué hizo Elías? Escuchó la voz de Dios. ¿Qué hizo Elías? Obedeció la voz de Dios y se fue a donde Dios le dijo. Y hizo las cosas como Dios le había indicado y los milagros empezaron a ocurrir. Amén. Dios tiene un milagro para ti. Pero tú tienes que confiar como lo hacía Elías y escuchar la voz de Dios. Amén. ¿Lo cree, mi hermano? ¿Cree que Dios puede hacer algo por usted? ¿Que puede hacer un milagro por usted? Primer punto, escuche la voz de Dios, no las circunstancias. Amén. Elías escuchaba la voz de Dios. Él apenas Dios le dijo, yo creo que los cuervos pueden traerme pan y pueden traerme carne en la mañana y por la tarde y que me van a dar de comer. Yo lo creo. Porque él confiaba en la voz de Dios. Como le dije al Guillermo,
Como que Dios te dijera, te vas a la Plaza de la Independencia hoy y a las palomas voy a decir que te den de comer. Así como que con Dios nadie debería morirse de hambre. Amén. Porque Dios es creativo. Dios tiene muchas formas de dar de comer a su pueblo. Él puede alimentar. Aquí al profeta le daba de comer a través de los cuervos, pan y carne. ¿Se acuerdan de esa multitud que seguía a Jesús? Con 5 panes y con 2 peces dio de comer a más de 20,000 personas, porque dice la Biblia que eran 5,000, contando solo los hombres, más mujeres y niños, serían unos 20,000, 30,000 que se alimentaron hasta saciarse y recogieron 12 cestas de pedazos. 3 millones en el desierto. ¿Cómo les dio de comer Dios? Maná del cielo. Caía la comida del cielo, ellos tenían que recogerla y comer, y hacía que salga agua de una roca para que ellos bebieran. Dios hace milagros cuando tú le escuchas. Amén. ¿Crees que Dios puede hacer un milagro por ti? Escúchale al Señor. La provisión de Dios es sobrenatural. Así con que Elías estaba disfrutando por la mañana y por la tarde de la provisión de Dios. En cualquier circunstancia debes de escuchar a Dios. Dígalo conmigo. En cualquier circunstancia voy a escuchar la voz de Dios. Una vez más, en cualquier circunstancia voy a escuchar la voz de Dios. Amén. Bajo cualquier circunstancia, yo voy a escuchar la voz del Señor. Elías podía morirse de sed, pero Dios le dio agua para beber. Podía morirse de hambre, pero Dios le dio pan y le dio carne para que él se alimentara. Amén. Recordemos, el profeta había ido donde el rey Acab a decirle que se venía una sequía. Y de hecho no llovió por 3 años y medio. En medio de la sequía, Elías podía perecer, podía morir, pero Dios no iba a dejar que su siervo se muera. Le iba a alimentar y le iba a dar de beber para que él se mantenga. Amén. Y para que viva. Elías podía morir de sed, porque llegó un momento donde se secó el río, las circunstancias eran adversas, pero Elías escuchaba a Dios. Primer libro de Reyes 17, 7 al 8. Algún tiempo después se secó el arroyo, porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él con este mensaje. Todo estaba yendo bien, estaba muy bien. Elías tenía comida, le traían los cuervos la comida por la mañana y por la tarde y tenía agua para beber. Hasta que llegó el momento donde se secó el río. Le debe haber pasado a usted. Todo está yendo bien. Usted cuenta con la bendición de Dios. Y de pronto, ¡plap!, como que se corta esa bendición. Ya no hay agua en el río. Está seco. Si Elías va al río, está seco. Solo ve las piedras. No hay nada para beber. Ahora, ¿qué irá a hacer Dios? ¿Qué hará el Señor? Cambiaron las circunstancias nuevamente. Es otra la situación. El río por el cual Dios le proveía para beber, ahora estaba seco. Hay personas que estaban bebiendo de su trabajo, que estaban bebiendo de ese lugar donde ellos iban y ejercían sus funciones. Y de pronto, plin, como que se secó, como que la fuente se secó. Ahora, ¿qué voy a hacer? Escuche a Dios. Amén. Vuelva a escuchar la voz de Dios. ¿Sí le cogió la idea? Elías escuchó la voz de Dios antes. Ahora que las circunstancias han cambiado, que la misma fuente de bendición como que se secó, tiene que volver a escuchar la voz de Dios. Hay que escucharle a Dios siempre. Amén. Bajo cualquier circunstancia, acuérdese, hay que escuchar a Dios, no a las circunstancias. Y bajo cualquier circunstancia, tengo que escuchar la voz de Dios. Esto es lo que tenía que hacer Elías. Se secó el río. Un tiempo después dice, se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces, ¿qué sucedió? La palabra del Señor vino a él con este mensaje. Segunda vez, ¿no es cierto? En el párrafo que estamos leyendo. La palabra del Señor vino a él con este mensaje. Otra cosa tiene que decirle Dios a Elías. Miren, a veces nosotros estamos disfrutando de la bendición de Dios y como que ya nos relajamos. Nos acomodamos bonito, todo está bien, hasta que de pronto cambia todo. Tengo que moverme, tengo que escucharle a Dios, tengo que estar dispuesto a hacer lo que Dios dice bajo las nuevas circunstancias. ¿Sí me escuchó? Porque de pronto Elías
Ya se hizo una cabaña ahí, preparó una carpa, no sé, ya estaba acomodado, todo muy bonito. Y de pronto todo cambia, se secó el arroyo, ya no había agua, se iba a morir de sed. ¿De qué le servía? Comer la carne y el pan. Si no tenía con qué pasarlo, se iba a trancar. No, había agüita para beber. Amén. ¿Usted se ha dado cuenta? Cuando usted come necesita algo de beber. ¿Sí o no? Sobre todo si el alimento es un poco seco, necesita algo para acompañarlo. Entonces Elías de pronto tenía la carne, tenía el pan, pero ya no tenía para beber. Se iba a morir. ¿Usted sabe si la gente dura más sin beber o sin comer? ¿Qué resiste más, sin comer o sin beber? ¿Quién sabe la respuesta? ¿Resiste más sin beber o sin comer? Bueno, se muere más rápido si no come o si no bebe. La gente resiste más sin comer. Sin bebida se muere más rápido. ¿Está claro? Ya. Entonces, él podía comer, pero sin bebida no iba a durar mucho. Entonces, las circunstancias nuevamente cambiaron. ¿Le ha pasado a usted que sus circunstancias han ido cambiando? El año anterior fue drástico. Este año estamos viviendo otras situaciones, pero van cambiando las circunstancias. Recuerde, bajo cualquier circunstancia, escuche a Dios. Amén. Y dígalo conmigo. Bajo cualquier circunstancia, voy a escuchar a Dios. Y Elías tenía que hacerlo. Entonces dice aquí, entonces la palabra del Señor vino a él con este mensaje. Aquí quiero decirle algo más. Las promesas de Dios son fieles porque Dios es fiel. Escúcheme. Esto tiene que ver con el carácter. Una persona infiel no puede hacer promesas fieles porque su carácter no le acompaña. ¿Sí me escuchó? Su naturaleza no es de fidelidad. Hay gente que hace promesas de fidelidad, pero su naturaleza no le respalda. Con Dios no es así. Dios es fiel y sus promesas son fieles. Amén. Hay personas que hacen promesas, pero su naturaleza de infidelidad, de deslealtad, no le acompaña a las promesas que hace con su boca. A Dios no le pasa eso. Dios es fiel y sus promesas son fieles. Así con que usted puede confiar en Dios y puede confiar en las promesas de Dios, porque las promesas de un Dios fiel son fieles. Amén. Él es fiel a su palabra. Él es fiel a lo que prometió, porque Él es Dios. Dígalo conmigo. Dios es fiel. Y sus promesas son fieles. Aprendamos del Señor. Aprendamos de Él. Primer libro de Reyes 17, 9 y 10 dice. Este es el mensaje que le dio a Elías. Ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta y al llegar a la puerta de la ciudad encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo, por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Recuerde que el arroyo se había secado. Elías ahora tenía sed. Y si no bebía agua, Elías te iba a morir. Las circunstancias cambiaron. Dios no cambió. Lo único que hizo Dios, cambiar su estrategia. Dijo, voy a seguirle dando de comer a mi siervo, pero de otra manera. Ya no los cuervos, ya no el arroyo. Voy a usar a una viuda. ¿Y Elías qué hizo? Escuchó las nuevas indicaciones de Dios. Se fue a Sarepta de Sidón. Y en Sarepta de Sidón, Dios había preparado una viuda. Con Dios no hay coincidencias. ¿Sí me entiende? Con Dios no hay casualidades. Con Dios hay causalidades. Hay causas. Porque a veces algunos, ¿qué coincidencia? No. Dios tiene el control de todas las cosas.
Con Dios no hay coincidencias, no hay casualidades. ¿Qué casualidad? No, no es casualidad que usted esté hoy aquí. Es porque Dios así lo quiso. Y usted fue obediente, escuchó a Dios y decidió venir. Amén. Ahora le pregunto, ¿cuántas veces le va a obedecer a Dios? ¿Sí me está escuchando? Elías está obedeciendo al Señor. Y mire lo que sucede. Así que Elías fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo, por favor tráeme una vasija con un poco de agua de beber. Así con que no era coincidencia que justo está la viuda a la puerta de la ciudad recogiendo leña. Elías ya recibió el mensaje de Dios y le dijo, voy a usar a una viuda para que te dé de comer. Por eso Elías le dice, mujer, tráeme un poco de agua, por favor. Tráeme agüita, estoy con sed. Deuteronomio 7:9 dice, Deuteronomio 7:9. Reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Bendito sea el Señor. Dios es fiel y es fiel a su palabra y es fiel a sus pactos generación tras generación y muestra su fiel amor a los que obedecen sus mandamientos. Así como que quieres ese Dios fiel en tu vida, obedece sus mandamientos. Hazle caso a su voz porque Dios es fiel y son fieles sus promesas. Amén. Les decía la semana anterior que algunos no están disfrutando de las bendiciones que Dios tiene para ustedes porque no son fieles en ciertas áreas, porque han decidido no ser fieles con Dios en ciertas áreas, o porque ustedes le hicieron promesas a Dios y no cumplen. Porque Dios fiel sí cumple, pero nosotros a veces le hemos prometido cosas a Dios y decimos, no, no fue de bromita, mentirita nomás era, se me salió. En una célula, en un culto, tú a solas, a veces en la noche, tú le hiciste una promesa a Dios. Tienes que cumplirla. Yo un día le prometí a Dios, te voy a servir. Y estoy cumpliendo, porque se lo dije a Él. Y ponerse a servir al Señor no es fácil. Amén. Necesitas de Dios para servirle a Dios, porque no es fácil. La gente te ataca, la gente especula, la gente se inventa cosas, la gente habla. Pero que Dios esté contento contigo es lo más importante, porque Dios es fiel. Amén. Le vuelvo a leer Deuteronomio 7:9. Repita conmigo, repitamos. Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Amén. Entonces, Dios cumple sus promesas por la naturaleza fiel de Él, por su naturaleza santa. Él no miente, Él no queda mal, Él no engaña, Él no crea falsas expectativas. Tú puedes confiar con todo tu corazón en Dios. Te lo repito, tú puedes confiar con todo tu corazón en Dios, porque Dios no miente, no engaña. Amén. Porque Él no es un hombre. Dios es Dios. Es el fiel Dios verdadero. Las promesas de Dios se realizan y muchas de sus promesas se complementan con tu obediencia. ¿Está claro, hermanos? Las promesas de Dios sí se realizan, pero muchas de sus promesas se complementan con tu obediencia. Anda, lávate en el estanque de Siloé, le dijo Jesús al ciego, luego de ponerle lodo en sus ojos. Jesús con su saliva hizo el lodo y le puso y le dijo, anda, lávate en el estanque de Siloé. Si el ciego no
o iba a lavarse en el estanque de Siloé, yo pienso que no recibía la vista. ¿Sí me escucha? A lo mejor necesitó la ayuda de alguien. Recuerde que era ciego para llegar al estanque. Pero el hombre recuperó la vista. Muchas de las promesas que Dios tiene para tu vida requieren de tu obediencia. Así de sencillo. ¿Vas a obedecerle? ¿Vas a hacerle caso al Señor? Dios tiene planeado un milagro para ti. Él requiere de tu fe y tu obediencia. Amén. Elías y esta viuda oyen a Dios y ellos deciden obedecerle a Dios. Elías debía ir a Sarepta de Sidón y fue allá. Él escuchó a Dios, pero decidió obedecerle a Dios. Y esta mujer también aprendió a obedecerle al Señor. Amén. Esta viuda debía alimentar al profeta, porque eso es lo que Dios había ordenado. Los cuervos, por usar un término, no dudaron cuando Dios les ordenó que lleven comida para Elías, por la mañana y por la tarde. ¿Se pueden imaginar esos cuervos buscando comida? Donde hay carne, donde hay pan para el profeta, para el siervo del Señor. Y en la mañana y en la tarde tu turno, vamos a darle de comer. Ahora esta viuda tiene que darle de comer y obedecerle al Señor. Amén. La creación le obedece a Dios. Los espíritus inmundos también le obedecen a Dios. El mismo Satanás tiene que obedecerle a Dios. O sea, Satanás no es igual a Dios, él está en un rango inferior. Dios es todopoderoso. No se olviden nunca de eso. A veces tenemos a pensar como Satanás que es igual con Dios. No. Dios es todopoderoso. Satanás es poderoso nomás. ¿Le cogió la idea? Usted debe confiar en el Dios todopoderoso. La creación se sujeta a Él. Por eso algunos al hacer el devocional tal vez estaban pensando en esta semana, ¿cómo es que Dios mandó un espíritu maligno para que atormentara a Saúl? Recuerde que aún los demonios se sujetan al Señor. Amén. Dios tiene autoridad sobre todo. Sobre los elementos, sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre los espíritus inmundos, sobre la escasez, sobre todo. Decido confiar en el Señor. Amén. Bajo cualquier circunstancia. Yo confío totalmente en Dios. Entonces Dios tiene planeado un milagro para ti, pero requiere de tu fe y tu obediencia. Entonces Elías y la viuda decidieron creerle y confiar en el Señor. La situación era crítica. Y el desafío de la viuda también era obedecerle a Dios por fe y no por vista. Amén. Tú le obedeces a Dios por fe y no por vista. La obediencia es por fe y no por vista. Segunda carta de Corintios, 2 Corintios 5:7 dice, vivimos por fe, no por vista. Así que dígalo conmigo, mi obediencia es por fe, no por vista. Dios es bueno. Dios es bueno. Jugando un poco de deporte con los hermanos ahí en las canchas cerca de mi casa, me lesioné la pierna, me lesioné realmente y me dolía bastante y no podía sentarla, ni subir, ni bajar bien las gradas. Entonces cuando venía a la iglesia me dolía. Y decidí hacer esto, por fe, no por vista. Dije, me voy a caminar. Voy a caminar con el dolor, pero voy a declarar que Dios me sana. Así con que rodilla te declaro sana en el nombre de Jesús. Y empecé a caminar con el dolor. Y poco a poco empezó a desaparecer el dolor. Y después de unos cuantos pasos, después no sé si fue unos 100 metros, 200 metros, pero ya no me dolía. Y seguí caminando. Amén. Yo pienso que es así. Escucharle a Dios. Pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Así con que declaro sana. Amén. Dios es bueno. Tiene un milagro para ti. Pero Él quiere que tengas fe y que le obedezcas. Amén.
Punto número 1, entonces, ¿qué tengo que hacer? Escuchar la voz de Dios y no escuchar a las circunstancias. Punto número 2, usted debe vencer los temores. Amén. Vencer los temores. Primer libro de Reyes 17, 10 al 13 dice así. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo, por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió, tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella. No me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. ¿Te has dado cuenta cuando recibes un poquito más de presión sobre la situación que estás viviendo? Hay gente que ha respondido mal. Pero es que yo soy realista. ¿Qué le pasa a usted, pastor? ¿Qué ocurre? Yo soy realista. No ve las circunstancias, no ve los resultados, no ve la situación, no ve que me botaron del trabajo, no ve que no tengo dinero, no ve esto, no ve que... Y empiezan a declarar las circunstancias. ¿A quién están escuchando? ¿A Dios o a las circunstancias? O sea, en todo lo que dices tienes razón. Pero es la voz de las circunstancias. Es la voz del enemigo ahí escondida, haciéndote que declares las circunstancias, no lo que Dios tiene para ti. Amén. ¿Le cogió la idea? Es que esto, es que aquello, lleno de justificaciones. Entonces, esta mujer, hasta el vaso de agua estaba bien. Ella estaba yendo a traer el vasito de agua para darle al profeta. Pero cuando el profeta presiona, ¿han sentido la presión? A veces usted quiere llegar a un punto nomás. Ahí está bien, pero cuando te presionan un poquito más, pueda que estalles. ¿Sí me escuchó? Hasta ahícito nomás estaba bien, pero ya se pasó de la raya. Hasta el agüita estaba bien. Estaba bien la mujer. Toda amable, toda bien. Qué lindo el profeta. Un vasito de agua. Hermoso. Qué precioso, qué bien el vasito de agua para el profeta, porque si doy un vaso de agua a un siervo, Dios me va a recompensar. Listo. Si bendigo a un profeta, recompensa de profeta. Entonces está bien. Hasta el vaso de agua está bien. Y el profeta presiona un poco. ¿Puedes traerme pan? Hacerme un sanduchito con un poco de pernil, unas lechuguitas, le pones un poquito de aceite de oliva, por favor. Sí, me lo preparo. Y pan integral. ¿Les ha pasado? Te presionan un poquito. Estaba todo bien. ¿Ustedes saben qué sucedió a continuación? Tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Ya, listo. Tan cierto como el Señor vive, le dice ella. Como vive el Señor tu Dios, respondió ella. No me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Esta es la realidad. Ella está hablando la realidad. Eso es lo que me queda. Eso es lo que tengo. Precisamente ahí revela ella un pensamiento de temor, un pensamiento oscuro, un argumento que ella ha permitido desde el mismo reino de las tinieblas. Precisamente, dice, estaba recogiendo unos leños para llevármelos a la casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. ¿Escuchó? Venza los temores. Esta mujer había permitido un montón de ideas de muerte sobre ella, sobre su hijo. Estaba preparando su lecho de muerte, nuestra última comida. ¿Puede imaginarse a ese niño triste con la información que le estaba transmitiendo la mamá? Mijito, voy a recoger unas leñas, vamos a preparar una tortita y es nuestra última comida. Y ahí nos acostamos a morirnos. Y se acabó todo.
tiene que vencer los temores. Esta mujer estaba llena de temores y había permitido esos pensamientos en ella. Pero el profeta le dice en el verso 13, no temas, no temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas de hacer, pero antes, prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo, luego haz algo para ti y para tu hijo. ¿Qué es lo que le dijo esta frase tan importante que usaba el Señor Jesucristo? Él les decía a la gente, no temas, no temas, no tengas temor, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, no temas. Hay personas que viven con temor por años. ¿Y si se destruye mi hogar? ¿Y si me da esa enfermedad que le dio a mi abuelita? ¿Y si me pasa lo que le pasó a mi tío? ¿Y si esto y si aquello? Y se llenan de temores, se llenan de miedos. Esta mujer había permitido los argumentos basados en las circunstancias y basado en los temores y había trazado un plan de muerte, no un plan de vida. ¿Sí me escuchó? Ella tenía que vencer a sus temores y por eso el profeta le dice, no temas. Y por eso Dios te está diciendo a ti en esta mañana, no temas. ¿Quieres un milagro a pesar de las circunstancias? No temas. Amén. Dígalo conmigo. No voy a tener temor. Amén. No temas. Ese es un punto muy importante si quieres ver un milagro. El profeta le dice, no temas. ¿Sabe por qué? Porque el temor trae frustración. El temor te aleja de Dios. Recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios. Esta viuda esperaba lo peor. Eso es lo que ella esperaba. Ella no esperaba lo mejor, esperaba lo peor para ella y para su hijo. A veces actuamos impíamente. La Biblia enseña lo que el impío teme, eso le vendrá. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Ella estaba actuando impíamente. Estaba llena de temor y tenía un plan de muerte para ella, para su hijo, peor para ella y para su hijo. Ella estaba enfocada en lo poco que tenía y en lo mal que le iba. El temor, escuche, nos roba la fuerza de conquista, nos roba el entusiasmo, nos roba la confianza. ¿Recuerda usted el pueblo de Israel llorando toda la noche antes de entrar a la tierra prometida? Antes de conquistar las promesas de Dios, se pasaron llorando, llenos de temores, frustrados. Él roba el entusiasmo, la fuerza de conquista, te desanima. Por eso debes vencer al temor si quieres que Dios haga un milagro por ti. Amén. Si quieres conquistar, tienes que vencer el temor. El temor nos aleja del poder de Dios. Escuche, el temor es contrario a la fe. El temor es contrario a la fe. Pedro está caminando sobre las aguas por fe y cuando se hunde fue por temor. ¿Escuchó? Él camina sobre las aguas por fe, pero cuando él se hunde fue por temor. Así que usted tiene que decidir o va a caminar por fe o va a caminar con temor. Si usted camina por fe, usted le agrada. Si me escuchan atrás, si me están escuchando, ya, ¿qué decidió? ¿Qué decidió? ¿Qué decidió mi hermana Pauli? ¿Caminar por fe o por temor? Jorge, ¿qué decidiste? ¿Caminar por fe o por temor? Gerson, Rosita, Ignacio, Diana, hermana Edith. Les estoy haciendo que declaren, es a propósito. No se quejen en medio de las circunstancias adversas.
Ustedes decidieron caminar por fe. Y caminar por fe es caminar escuchándole a Dios y venciendo al temor. Así con que el temor es contrario a la fe. Si yo decidí caminar por fe, pues avanzo por fe. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así con que yo escucho a Dios, tengo fe y camino por fe. Y esa fe le vence al temor. Y el temor tiene que hacerse a un lado, porque yo camino por fe, no con temor. Esta mujer se había llenado de temor y sus planes eran siniestros. Para ella y para su hijo eran fracaso y eran muerte. No había más para ella porque se fijó en las circunstancias, en lo poco, en la escasez que tenía, no en lo que Dios podía hacer. En ese momento, ¿no? Hasta que vino palabra de Dios a ella también. Hasta que ella decidió también creer. El temor es contrario a la fe. La fe es la certeza de lo que se espera. La fe es la convicción de que Dios va a hacer algo. El temor es la certeza de la catástrofe. El temor es la certeza del fracaso. El temor es la certeza de que me van a venir cosas malas. Es lo contrario. ¿Sí me escuchó? Así con que yo decido caminar con fe, confiando en que Dios me va a bendecir, confiando en que Dios va a hacer un milagro por mí en medio de las circunstancias adversas, porque Dios puede hacerlo, porque Dios es capaz y porque yo le creo. Amén, mis hermanos. Dios puede, Dios es capaz, yo le creo a Dios y Dios lo va a hacer. Dios hará algo por mí, porque Dios puede hacer milagros, puede hacer maravillas, porque yo confío en Él. Amén. Así con que dejo a un lado el temor y decido confiar en el Señor. Debemos caminar con fe, no con temor. La voluntad de Dios es que reemplaces el temor por la fe. Dios quiere que reemplaces todo temor que tengas por la fe en Jesucristo. Tenemos que aprender a descansar y a confiar en el Señor. ¿Se ha dado cuenta cuando usted se hace un examen? ¿Cómo vienen los temores? Le atacan. Cuando usted se hace una evaluación, le atacan. La semana anterior les decíamos que los mismos que les diagnosticaron la lepra a los leprosos tenían que ahora diagnosticarles que están sanos. Cuando usted se hace un examen, le atacan los temores, pero usted tiene que declarar por encima de las circunstancias que Dios es fiel, que el Dios de amor le va a mostrar su fiel amor y que Dios tiene promesas de sanidad para su vida, que Dios tiene promesas de provisión para su vida. Amén. De pronto no tiene el trabajo, está sin recursos. Ahora, ¿con qué viviré? ¿Qué comeré? ¿Con qué me vestiré? ¿Qué haré? ¿Qué será de mí? Y Dios le responde: mira los pájaros, mira las aves del cielo. No siembran ni recogen en graneros y yo las alimento. Y de pronto Dios le dice: ¿te acuerdas de Elías? ¿Por qué no dejas abierta la ventana de tu cuarto? De pronto te mando unos cuervos para que hoy tarde te lleven una tablita del Tártaro, bien armadita. Eso es lo que hace Dios, milagros. Amén. Él puede hacerlo, pero tú tienes que vencer el temor. Amén. El temor. Miren, cuando en el área dental me toca extraer una muela o un diente, la gente está llena de temor. Algunos están temblando ahí. Yo tengo que usar palabras, aplicar la Biblia, porque dice la Biblia que la palabra suave quita las iras, ¿no es cierto? La palabra suave yo entiendo que quita también el temor. Las palabras correctas yo entiendo que son como un bálsamo. Amén. Y ayudan a quitar miedos. Pero a veces hay gente que no ayuda. A veces vienen con el acompañante. Doctor, ¿le va a sacar la muela? Verá que mi prima hace 8 días se murió porque le sacaron una muela. O sea, encima de que la persona está llena de temores, le meten más temor. ¿Han visto que hay gente que es así? ¿Buena para dar consejos? ¡Uy! ¡Uy! Esto mismo le pasó a mi tío. ¡Uy! ¡Uy! Dios tiene una palabra de aliento para ti. Él puede hacer un milagro por ti. Amén. Esta mujer estaba con su mente llena de temores, estaba
llena de pensamientos de fracaso, de muerte para ella y para su hijo, pero Dios no iba a dejar las cosas ahí. Empieza el profeta diciéndole, cuando escuchó el plan de ella, es cuando el profeta le suelta esta frase: no temas. Amén. Pero es que tengo miedo. No temas. Pero es que tengo temor. No temas. Entonces Elías usó esta frase que usaba el Señor Jesucristo: no temas. Dios puede hacer milagros. Dios es proveedor por excelencia. No mires las circunstancias, mira a Dios. Amén. No mires la situación, mírale al Señor. Debemos destacar algo que es muy interesante que les quiero compartir dentro del mensaje. El lugar al que fue el profeta Elías era Sarepta de Sidón. La palabra Sidón quiere decir pueblo de pescadores, pueblo de pesqueros. Era un pueblo de caza, un pueblo de pesca. También se podía asociar con la caza del venado, con la caza de la carne de venado. Es decir, era un lugar donde había abundante flora y fauna. Pero ahora la sequía hacía que no haya nada para comer. Sarepta de Sidón era una tierra de pescadores, una tierra de caza. Había abundante venado, abundantes peces. Pero por la sequía, las circunstancias habían cambiado. No había peces, no había carne. Esa era la situación. Y allá mismo le manda el Señor al profeta. Este sitio que tenía el nombre de ser un lugar de abundancia de pesca, de abundancia de carne de venado, pero que ahora por la sequía no había comida. Eso quería decir Sidón. Ahora, a veces pasa también eso en nuestra vida, ¿no es cierto? Nos topamos con situaciones en las que parece que hay escasez, a pesar de que hablamos de abundancia, pero parece que las circunstancias nos hablan de escasez, ¿sí o no? Amén. Usted enseña a otras personas, les comparte, dice: Dios es Dios generoso, Dios es Dios de abundancia. Si tú siembras, cosechas, y les dice, y usted va a la refrigeradora, ¿y qué encuentra? Un cubita de hielo y una leche que ya ha caducado. Eso es todo. Dice: pero si yo a esa señora le enseñé de abundancia, le enseñé de un Dios proveedor, y es verdad lo que usted le enseñó, pero usted tiene que vivirlo. Amén. No mire las circunstancias de su refrigeradora, mire a Dios. Amén. Entonces, aquí hay otro dato importante. Nosotros a veces estamos como en esa situación, a pesar de que el nombre de Sarepta dice que es un pueblo de pesca, de pescadores, de abundancia de carne, pero no hay carne, no hay comida. Dice el nombre así dice el nombre, pero las circunstancias nos dicen otra cosa. Bueno, esos son momentos en nuestra vida o en nuestras circunstancias que podemos estar viviendo algunos de nosotros, en los cuales Dios está tratando con nuestra fe. Es como que vamos al taller del orfebre, a una casa de fundición o un lugar de ardientes pruebas. ¿Sí? Sarepta significa eso, taller del orfebre. Casa de fundición o lugar de ardientes pruebas. Cuando usted prepara una joya, usted tiene que limpiar las impurezas de esa joya para que sea pura la joya. Eso es lo que hace un orfebre. Para preparar una joya de oro, de plata, tiene que limpiar las impurezas para que quede solamente lo más puro, lo más precioso de la joya. Entonces, Sarepta es taller del orfebre, casa de fundición o lugar de ardientes pruebas. Sarepta es un lugar donde el tiempo de Dios, el momento de Dios moldea nuestro carácter. Como el orfebre moldea el oro para darle la forma que Él quiere. Pongamos, hermanos, nuestra vida en las manos de nuestro orfebre, que es Dios, para que Él nos moldee como Él quiere. A un orfebre usted le da un lingote de oro, de ahí puede hacer anillos, puede hacer aretes, puede hacer collares, puede hacer lo que Él quiera, pero tiene que fundirle y tiene que limpiar las impurezas para que le salga unas preciosas joyas. Amén. A veces Dios nos lleva como el orfebre para ver si tenemos o no tenemos fe, a ver si nuestra fe vale o no vale. Amén. Hay gente que dice que tiene fe, pero a veces no resiste el fuego de la prueba. Su fe tiene que resistir el fuego de la prueba. Amén. Porque Dios le está moldeando. Dios está formando su carácter. ¿Sabía usted que la fe
es más valiosa que el oro y se manifiesta en las pruebas? Dígalo conmigo. Mi fe es más valiosa que el oro y va a soportar las pruebas. Amén. Dígalo. Mi fe es más valiosa que el oro y va a soportar las pruebas. Bueno, aquí hay un hermano, no voy a decir el nombre, pero sabe de joyería, ¿sí o no? Si le llevan un pedazo de oro, pero es bambalina o es plástico dorado y le somete a la fundición, ¿qué pasa con eso? Se hace negro. No es oro, no pasa la prueba porque no es un metal precioso, es una falsedad. En el devocional estuve enseñándoles hace un mes atrás que la fe tiene que ser genuina. Amén. El oro para ser fundido tiene que ser genuino para sacar buenas joyas. Así con que en medio de las pruebas tu fe tiene que ser genuina. Y es sencillo, mis hermanos, no se compliquen la vida, porque alguno tal vez está pensando ahorita, ¿será que mi fe es genuina? ¿Será? Si tu fe viene de la palabra de Dios, tienes textos de Dios para tu vida, estás hoy escuchando la palabra, estás recibiendo fe en este momento, tu fe es genuina. No lo dudes. Amén. Así con que mire lo que dice aquí en la primera carta de Pedro 1:7, primera de Pedro 1:7. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Estoy leyéndole en la NTV, la Nueva Traducción Viviente es la que le leí para enfocarle este versículo. Está muy bonito como lo dice en esta versión. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día en que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Qué precioso texto. Aquí dice que la fe es más preciosa que el oro. Y como el oro es sometida a fuego para ver si es auténtica. Amén. Así con que las pruebas sirven para ver si su fe es auténtica. Porque hay personas que en medio de las pruebas como que decaen. Tenga fe. La fe que viene de Dios, tenga la fe de Dios, tenga la fe de la palabra y siga adelante, siga adelante. Amén. Mostrando que su fe es auténtica y usted le está venciendo a los temores. Amén. Gloria a Dios. No les escuché. Amén. Más fuerte. Si usted le cree a Dios, dele un fuerte aplauso al Señor y diga que su fe es auténtica y declare que su fe viene de la palabra y declare que usted tiene la fe de Dios que viene de la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Tercer punto. Ya hemos visto dos. Primero, escuche la voz de Dios y no la voz de las circunstancias. Segundo, venza a los temores. ¿Con qué les vence? Con la fe. Porque la voluntad de Dios es que reemplace sus temores con fe. Esta mujer, esta viuda, que había hecho un plan siniestro, que pensaba solo en muerte, en fracaso para ella y para su hijo, tenía que escuchar la voz de Dios y cambiar los temores que ella tenía por la fe en Dios. ¿Por qué? Porque la fe siempre triunfará. La fe de Dios siempre triunfará. La fe en Dios siempre triunfará. Amén. La fe siempre triunfará. La fe de Dios, la fe en Dios siempre triunfará. Véalo una y otra vez, véalo en la Biblia. La mujer del flujo de sangre tuvo fe, triunfó. Amén. Todos los que usted ve en la Biblia que tenían fe, triunfaban. Usted le ve a Josué en plena batalla y le dice al sol, quieto, quieta luna, quieto, que se quede todo quieto, quieta la tierra, todo quieto. Porque tenía fe en que hay un Dios que puede controlar la naturaleza. Amén. La fe siempre triunfa. ¿Usted vio la batalla de David con Goliat? Me parece que hoy en el devocional de hoy, ¿verdad? David y Goliat. ¿Cómo hace esas declaraciones de fe David, no? Atrevido a enfrentar al Dios Todopoderoso, a Jehová de los ejércitos, y Él hoy te entregará en mi mano.
Solo personas de fe se atreven a hacer declaraciones de esa naturaleza, porque tienen fe en Dios, no en ellos, sino en Dios que está detrás de ellos, en el gigante de gigantes, que es mucho más grande que ese Goliat que está al frente y que les va a respaldar con todo su poder, su gracia y todos sus recursos y le va a dar la victoria. Así con que la fe siempre te da la victoria. Amén. La fe en Dios siempre te da la victoria. Dígalo conmigo, la fe en Dios me da la victoria. Así que aunque si Dios te dijo que serás salvo tú y toda tu casa, y tú tienes fe en eso, Dios lo va a hacer. Amén. Así como que si Dios te dijo que por la llaga de Jesucristo ya has sido sanado, no mires las circunstancias. Mira lo que Dios te dijo, escucha lo que Dios te dijo, vence los temores y ya está hecho. Amén, mis hermanos. Si Dios lo dijo, ¿se acuerdan esa frasecita? Si Dios lo dijo y yo lo creo, Él lo hará. Amén. La fe en Dios siempre triunfará, siempre te lleva a la victoria. Primer libro de Reyes 17:15 dice, ella fue e hizo todo lo que le había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Elías le trajo palabra de Dios. Ella fue e hizo todo conforme le dijo Elías. Así con que no faltó la comida, ni para ella, ni para su niño, ni para el profeta. Dios hizo un milagro de provisión para esa casa, porque así es Dios. Pero porque ella hizo como le dijo el profeta. Amén. A veces la gente viene y dice, pastor, ¿qué será que me está pasando? Le voy a contar mi problema. Bueno, ya le escucho el problema. 2 horas escuchando el problema. Digo, ahora le voy a dar la solución. ¿Será? A veces uno les da la solución para la situación que están viviendo. Con la palabra, se les da la palabra, el versículo clave para que hagan lo que tienen que hacer. Les encuentras a los 15 días, ¿cómo le está yendo? ¿Cómo le está yendo? Sigo con el mismo problema. ¿Aplicó la palabra que le dije? No, ya ni me acuerdo qué me dijo. A veces de ese rato escuchan, pero no perseveran, no aplican, entonces no va a suceder. Recuerde que el Dios fiel, el Dios todopoderoso, muestra su fiel amor a los que le escuchan y le obedecen. Amén. Así como que si usted le escucha a Dios, hoy está escuchando que Dios le está dando indicaciones y le está diciendo lo que tiene que hacer, haga lo que Dios le dice. Y entonces la fe le va a mostrar que hay victoria, porque la fe siempre triunfará. ¿Qué hizo esta mujer? Hizo como el profeta le dijo que hiciera. Fue y preparó la tortita para el profeta, para ella y para su hijo. Y no faltó la comida, ni para ella, ni para su hijo, ni para el profeta. La obediencia siempre trae bendición. La obediencia a lo que Dios dice desata los milagros de Dios. Así con que esta mujer hizo. Entonces dice, en la Reina Valera dice esta frase así. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió ella y su casa muchos días. Amén. La viuda de Sarepta de Sidón escuchó a Dios, venció al temor por medio de la fe. Debemos tener en cuenta estos detalles. Ella había perdido a su marido. Obvio, dice pastor, obvio, era viuda. Había perdido a su marido. Esa era una situación que estaba viviendo. Aquella región estaba en medio de una sequía terrible. Solo le quedaba un puñado de harina y un poquito de aceite. Su mente se había llenado de pensamientos de muerte. Pero cuando ella escuchó a Dios, ella hizo como le dijo el profeta. Amén. A pesar de sus circunstancias, ella escuchó a Dios, decidió vencer sus temores y hacer como Dios le estaba diciendo que haga las cosas. Cuando hago las cosas como dice Dios, los milagros suceden. Repita conmigo. Cuando hago las cosas como dice Dios, los milagros suceden. Así de sencillo. ¿Qué cosa le está diciendo Dios el día de hoy a usted? ¿Y qué milagro está esperando en su vida? Si yo hago las cosas como Dios dice, los milagros van a suceder. ¿Quiere que la iglesia prospere? ¿Quiere que su familia prospere?
quiere prosperar usted. Quiere ser sano de alguna enfermedad. Quiere que alguna situación que está muy complicada cambie. Quiere que aquello que usted lo ve imposible se vuelva posible. Tenga fe. Tenga fe. La fe siempre le va a llevar al triunfo, a la victoria. Amén. Tenga fe. La fe le va a llevar a triunfar. La fe siempre triunfará. Dios cumplió su promesa. Y ellos fueron testigos de un milagro de provisión sobrenatural. ¿Cuál fue la promesa que Dios le hizo a la viuda? El aceite y la harina no van a escasear. No va a haber escasez en tu casa. Señor, es sequía. No hay comida. Solo tengo un poquito de harina y un poquito de aceite. No hay más. Y encima de eso este profeta viene a pedirme que le dé para él. ¿Qué tal? Este aprovechado. ¿Qué tal? Vivísimo. Que le dé para él. ¿Qué tal eso? Encima, estamos con ese poquito de harina y ese poquito de aceite. Para mí, mi guagua, tengo que darle de comer a él. ¡Ah! Válgame Dios. Tan cierto como el Señor vive, dijo yo. Pero ya hizo tal como el profeta le dijo. Le preparó una torta primero al profeta. Hay gente que no sabe bendecir a sus pastores y por eso no progresan. Hay gente que no sabe bendecir a los siervos de Dios y por eso no salen adelante. Amén. ¿Está escuchando lo que le digo? Tiene que aprender a servir, a bendecir a los siervos de Dios también. Para que Dios también le bendiga a usted. Porque es cierto lo que le dije rato. Si usted da un vaso de agua a un profeta, recibe recompensa de profeta. Así dice la Biblia, está escrito eso. Esa es tarea para su casa. Usted vaya a buscar en los evangelios, ahí habla de eso. ¿Qué tal si esta mujer argumenta? ¿Cómo así le voy a dar al profeta? Y me queda poquito, solo para mí y para mi guagua, o sea, ¿cómo así? ¿Qué tal la viuda esa que trajo todo lo que tenía para su sustento y lo puso en el arca de las ofrendas? ¿Se pueden imaginar esa viuda cuando Jesús estaba mirando y les dice a los discípulos, vengan un ratito, vengan un ratito? Ese hombre rico puso un cheque de $100,000. Ese hacendado de allá puso 20,000. Y esa viuda puso 3 centavos, o 2 centavitos, 2 blancas. A ver, Judas, ¿cuál crees que puso más? Tú que eres el tesorero. Si hablamos cuantitativamente, el que dio el cheque de 100,000, pues. Pero si hablamos cualitativamente, que era lo que Jesús quería mostrar, les dijo, esta viuda dio más que los demás, porque los ricos dan de lo que les sobra. Quiero que piense un momentito. ¿Usted da en la iglesia de lo que le sobra? No levanten la mano, no digan nada, solo piénselo. Pero imagínense esta escena. Cualitativamente es lo que calificó Jesús. Esta mujer dio todo lo que tenía para sustento. Ahora, imaginémonos una escena ya. Supongamos esta viuda es una abuelita y está ahí con sus hijos. Está reunida en la casa, les ha invitado a desayunar a sus hijos y les dice, hijitos, miren, me queda solo un poquito de dinero, solo me quedan 2 moneditas, no tengo nada más y voy a darlo en la iglesia. Pero mamá, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? Dios no es deudor de nadie, mis hermanos. Cuando empezamos, antes de construir este edificio, de construir el templo, hicieron unas donaciones. Había una hermana que ya falleció, no está ella aquí en la iglesia, ella está en la presencia del Señor, seguramente. Amén. Ella donó una televisión y estaba dentro del comité para ir a retirar la televisión.
Salió la hija de ella y no nos dejó sacar la televisión. ¿Qué? ¿Cómo así mi mamá donó esa televisión para la iglesia? ¿Qué es la televisión? No y no. Y no lo permitió. ¿Me está escuchando lo que le digo? A veces el corazón de una persona puede estar muy bien enfocado en las cosas de Dios y no necesariamente el corazón de los que están alrededor de esa persona. Pero que eso no nos detenga de hacer lo que Dios quiere. Amén. Hay unas bromas que hacen en el internet y hay una mujer recogiendo dinero para una misión, entiendo yo ahí. Y hay una parejita, ellos ya son unas personas adultas, pero le llaman a ella aparte y a él le llaman a otro lado. Es para hacerle una broma a él, pero él no se da cuenta. Lo entretienen ahí haciendo ver algo, no sé qué le estaban entreteniendo. Y mientras tanto le explican a la señora que es una broma para él. Y le entregan un montón de billetes a ella, un fajo de billetes. Entonces ella regresa con él y siguen caminando y ahí en ese centro comercial hay alguien pidiendo donaciones. Entonces ella saca el fajo de billetes delante de él y lo entrega para las donaciones. Y él se pone así. No sabía qué hacer. Arrancharles el dinero. Pero el dinero no era de ella, era solamente una broma contra él. ¿Sí me está entendiendo? A veces el corazón de las personas que están al lado tuyo no tienen el mismo sentir. Pero tú tienes que enseñarles a ser generosos con Dios. Amén. Esta mujer preparó para el profeta, preparó para ella y para su hijo. Comieron, cumplieron la palabra que Dios le había mandado, un desafío de fe en medio de la sequía, con la poca comida que tenía. Ella compartió y Dios hizo el milagro. Dios hizo el milagro. Amén. Cuando tú no miras las circunstancias, cuando tú actúas por fe, Dios hace el milagro, porque la fe siempre triunfará. Amén. La fe siempre va a triunfar. Cuando haces las cosas como Dios dice, las cosas van a cambiar. Primer libro de Reyes 17:16 dice: y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Excelente. Dios había declarado eso, ellos le creyeron a Dios y Dios cumplió lo que había declarado. No faltó el aceite, no faltó la harina. Aquella sequía, escúcheme, no fue de un día. Aquella sequía duró 3 años y medio. Y en la casa de la viuda, Elías estuvo siquiera unos 2 años y medio aproximadamente. Cada mañana, cuando ella llegaba a la cocina, allí estaba el aceite y allí estaba la harina. Allí estaba Dios cuidando de esta familia. Amén. Todos los días, cuando ella iba a la cocina, había aceite y había harina. Amén. Porque Dios estaba cuidando de su siervo. Dios estaba cuidando de esa familia. Dios estaba cuidando de la viuda. Y Dios estaba cuidando de su hijo. Diga conmigo: Dios cuida de mí y de mi casa y de sus siervos. Amén. Así con que, mis hermanos, si en sus hogares hay personas que le están sirviendo al Señor, alégrense, porque Dios cuida de sus siervos y Dios cuida de su casa. Amén. Y alégrese, porque más gente se va a multiplicar, más siervos Dios va a levantar en su familia. Así sucede con Dios. Amén. Mi hermana Olguita, que es mi suegra, que está a mi mano derecha, un día le creyó a Dios. Hoy tiene 4 pastores en su casa. Un día decidió doblar rodillas delante del Señor y creerle a Dios. Hoy tiene 4 pastores en su casa. 2 hijas que están pastoreando y 2 yernos que están pastoreando. Amén. A veces ella dice que yo soy su yerno favorito. Otras veces se olvida y ya no soy. Pero bueno, estoy bromeando. Dios es bueno y es misericordioso. Amén. Dios es tan bueno que cuando nosotros actuamos por fe, podemos ver la victoria. Podemos ver el triunfo. Amén.
¿Usted quiere siervos de Dios? ¿Quiere siervos de Dios en su familia? Empiece a servir usted. Que Dios comience con usted. Sírvale al Señor. Sirva porque Dios cuida de sus siervos, cuida de sus familias, cuida de las personas a las que se acercan sus siervos, porque Dios es bueno y es misericordioso. Amén. Entonces Dios está cuidando de Elías, está cuidando de la viuda, está cuidando del hijo de esta viuda. El Señor provee y no desampara a sus hijos. Amén. Dios usó al profeta Elías para bendecir la casa de la viuda de Sarepta con un gran milagro de provisión. Esto sucedía cada día que el siervo de Dios estaba allí, lo que nos recuerda la importancia de depender de Dios cada día. Él tiene un milagro para usted. Nos recuerda esta historia que Dios es fiel, que Dios es todopoderoso, que Dios es proveedor, que Dios nunca falla, que Dios siempre da en el blanco. Amén. Si Dios dijo algo, Él no va a fallar, Él va a hacer lo que dijo. Dependemos de la provisión de Dios cada día. Por todo esto podemos estar seguros que aunque aparezca la sequía o si la economía mundial se balancea de un lado a otro o si la economía del país está inestable, Dios nos cuida. Amén. Si las cosas están color de hormiga, si todo se pone mal, Dios nos cuida. Amén. Si la pandemia va creciendo, Dios nos cuida. Dios está con nosotros. Dios cuida de mí, Dios cuida de ti. Por eso debemos mirar a Cristo, nuestro proveedor. Él es quien nos sustenta. Caminemos en su palabra, en sus principios, y Él actuará a nuestro favor una y otra vez. Y por eso les repito, hermanos amados, oren por el presidente. Y les voy a repetir por qué. Hugo Chávez, presidente de Venezuela, se atrevió a desafiar a Dios y maldijo a Israel. Y él se atrevió a decir: maldito seas de Israel, te maldigo desde el fondo de mis vísceras. Esta fue la frase que utilizó. Y le apareció un cáncer en el interior de sus vísceras. Y miren la maldición que trajo para su país. Por eso hay que orar por los gobernantes, porque la Biblia lo manda. Oren por sus gobernantes para que vivamos quieta y reposadamente. Usted ve a gente que antes era próspera, están en las calles con niños, sentados hasta la noche, pidiendo ayuda, porque sus autoridades se atrevieron a meterse con Dios. ¿Sí me escucha? Si las autoridades se metan con Dios, que se metan para bien. Amén. Y que desaten bendición sobre nuestra nación. Por eso ustedes deben orar por sus pastores, para que nosotros estemos bien, para que de la cabeza descienda la bendición, como dice la Biblia, como el aceite que desciende por la cabeza de Aarón, baja por sus barbas, baja por sus vestiduras. Ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Por eso deben orar por el papá en la casa que representa a la autoridad de Dios, para que descienda la bendición. Amén. Actúe por fe. La fe le va a hacer triunfar. ¿Están conmigo, mis hermanos? Amén. Si es así, digan fuerte amén. Más fuerte. Bendito sea Dios. Debemos estar seguros entonces que aunque aparezca la sequía, aunque aparezca la enfermedad, Dios está con nosotros. Dios nos cuida. Por eso debemos mirar a Jesucristo, nuestro proveedor. Él es quien nos va a sanar. Él es quien nos va a proveer. Él es quien nos sustenta. Caminemos en su palabra, caminemos en sus principios y Él actuará a nuestro favor una y otra vez, así como lo hizo con Elías. Amén. Cuando le llevó a que bebiera del arroyo de Querid y le mandó cuervos para que alimentaran. Cuando las circunstancias cambiaron, le mandó donde esta viuda para alimentarlo y darle de beber. Porque Dios cuida de sus siervos, Dios cuida de las familias, Dios cuida de las viudas, Dios cuida de tu casa, Dios cuida de ti. Tú tienes que confiar en Él y Él va a seguirte cuidando. Dios suple absolutamente todo lo que te falta. ¿Qué te está faltando en este momento? Piénsalo. ¿Qué te falta?
El que tiene a Dios lo tiene todo. ¿Qué te falta en este momento? Recuerda que Dios suple todo lo que te falta. Dice en Filipenses 4:19 en la NBI: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten. Pero es que, pastor, a mí lo que me falta es amor. Dios te va a proveer. Pastor, a mí me falta cariño. Dios te va a proveer. A mí me falta valentía. A mí me falta paciencia. Dios te va a proveer. Sea algo tangible o intangible, Dios puede suplirte. Amén. Pastor, a mí me falta salud. Dios te va a proveer. A mí me falta recursos. Dios te va a proveer. A mí me falta pan. Dios te va a proveer. Lo que necesites, Dios te va a proveer. Amén. A mí me falta trabajo. Dios te va a proveer. Porque Dios es todopoderoso. Dios pues suplirá todo lo que necesites. Así lo dice la palabra. Y yo lo creo. El Señor cuida y protege a sus hijos. Los bendice cada día. Él envía sanidad. Él envía provisión sobre sus familias. Él cumple sus promesas. Dios tiene cuidado de sus hijos. Y Él espera que sus hijos escuchen su palabra, que le obedezcan. Dios te está diciendo el día de hoy: yo tengo un milagro para ti. No temas. Jesucristo, mi Hijo, es tu sanador, es tu protector, es tu proveedor. Él nunca, jamás te dejará ni te desamparará. Amén. Poderoso es Dios para hacer un milagro en cualquier adversidad. ¿Quién lo cree? Si usted lo cree, póngase de pie. Y quiero que ore conmigo. Ore conmigo. Y no mire a las adversidades, mire hacia el Señor. Él es todopoderoso. ¿Usted cree que el Señor puede hacer un milagro por usted el día de hoy? Pero es que, pastor, ya le pedí hace 8 días, ya le pedí hace 15 días, No se canse, mi hermano. La provisión de Dios es para cada día. El poder de Dios no disminuye. El poder de Dios sigue siendo el mismo de hace 1000 años, de hace 3000 años. Dios no ha cambiado. Él sigue siendo todopoderoso. Así con que si usted hoy escuchó la voz de Dios y Dios le está hablando y Dios le está diciendo que tiene un milagro para usted, escúchele a Dios. Amén. Escuche lo que Dios está diciendo. Tenga fe. Venza el temor, porque su fe triunfará. Así con que, ¿en qué circunstancias se encuentra? ¿Cuál es la adversidad? Dios va a hacer algo por usted. Si usted lo cree, por favor levante sus manos hacia el cielo. Levántelas en señal de rendición, en señal de sometimiento. Y dígale: Dios, yo te escucho, así como escuchaba el profeta Elías. Él escuchaba tu voz, escuchaba tu mensaje. Y él hacía lo que tú le decías, Señor. Dios eterno, tú eres creativo. Hoy escucho tu voz y no escucho las circunstancias. Yo sé que la realidad dice esto. Yo sé que el diagnóstico es este. Pero yo sé que tú eres todopoderoso y que lo que tú haces está por encima de lo natural, por encima de la lógica. Está por encima de lo que mis ojos miran. Está por encima de las circunstancias. Dios eterno, escucho tu voz porque sé que un milagro tú harás. Ahora, Señor, quítame los temores. Quiero entregarte todo temor, Señor, porque el temor me hace pensar en fracaso, en derrota, en muerte, en desánimo. El temor me hace dudar. El día de hoy yo quiero dejar a un lado todos los temores y caminar por fe, Señor. Dios, yo sé que tú tienes un plan de bendición. Tienes un milagro para mí. No derrota, no fracaso, sino bendición, Señor. En el nombre de Jesucristo, yo oro y acepto, Señor, tu plan para mi vida, Dios. Un plan de bendición, no de fracaso, no de derrota.
Así con que echo fuera todo temor y declaro que la fe que tú pones en mí me hará triunfar y me lleva a la victoria. Así como esta viuda escuchó tu voz y tú le dijiste que no escasearía la harina ni el aceite, y ella creyó y actuó conforme a lo que tú declaraste, pudo ver el milagro, y el milagro sucedió en su vida, porque tú lo dijiste, ella lo creyó, tú lo hiciste, mi Dios. Así con que levante sus manos y adórele al Señor y dígale: milagros tú harás, Señor. Yo creo en ti, milagros tú harás. Dígale, dígale: yo creo en ti, yo creo en lo que tú has dicho. Yo sé que tienes un milagro para mi vida, para mi casa, para mi familia, para mi hogar. Y esos temores que vine arrastrando el día de hoy, los dejo fuera de mi vida. Y voy a caminar por fe, no por vista. Voy a caminar confiando en ti, porque yo creo en ti. Y milagros tú harás, Señor. Adórele, adórele en este momento. Levante sus manos y dígale: yo creo en ti, Señor. Milagros tú harás, oh Dios. Gracias, mi Señor. Te alabamos. Te bendecimos, Señor. El que hizo mira frente a mí, y frente a mí, que el que hizo el cielo, mis temores él quitó, mis temores él quitó. Creo en ti, creo en ti, milagros tú harás. Creo en ti, creo en ti, milagros tú harás. Imposibles para mí, sobre mí completar, sobre mí completar. Que la muerte venció, su vida fluye en mi ser, su vida fluye en mi ser. Yo creo en ti, yo creo en ti, milagros tú harás. Yo creo en ti, yo creo en ti, milagros tú harás. Yo creo en ti, Dígaselo a él. Yo creo en ti, dígale. Milagros tú harás. Yo creo en ti. Gracias, Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Déselo fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte al Señor. Dios es un Dios de milagros. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios es un Dios de milagros. Así con que, mis amados, usted tiene que dar testimonio de los milagros que Dios hace en su vida. Amén. Algunos ya tienen muchos milagros para contar. Otros tendrán menos milagros que contar. Recuerde que el milagro más grande es la salvación.
es la salvación. Ese es el milagro más grande. Y hay más milagros que Dios tiene para los que creen. Sanidades, provisión sobrenatural, restauración. Tantas cosas maravillosas Dios puede hacer. Y lo único que Él necesita es que usted escuche su voz. No se deje guiar por las circunstancias ni por el temor. Y permita que la fe en lo que Dios dijo triunfe. Y así sucederá. Bendito sea el Señor. Vamos terminando ya este tiempo. Quiero pedirle por favor que tome su ofrenda, su primicia o su diezmo. Y declare también que Dios puede hacer un milagro económico en su casa, en su familia. Porque este es un principio bíblico. El que siembra, cosechará. Dios ha enseñado que más bienaventurado es dar que recibir. Dios ha enseñado y nos enseña que Él da semilla al que siembra y pan al que come. Y Dios dice en su palabra que Él abrirá la ventana de los cielos y derramará bendiciones hasta que sobre y abunde, y alejará al devorador de sus cosechas, y las personas que están a su alrededor y las naciones vecinas dirán que usted es bienaventurado. Así lo dijo Dios y yo le creo. Bendito Señor, en el nombre de Jesús, bendecimos esta ofrenda, esta primicia, este diezmo. Lo presentamos delante de ti con un corazón agradecido. Señor, así como la viuda, ella se atrevió a dar, se atrevió a confiar, se atrevió a hacer lo que tú le habías enseñado y no escaseó ni la harina ni el aceite. Ella pudo salir triunfadora en medio de la situación adversa, en medio de las circunstancias contrarias, porque tú le habías dado una palabra y ella se atrevió a creerte y confió en ti, Señor. Gracias, Dios, porque cada vez que confiamos en ti, tú desatas milagros. En el nombre de Jesús, que así sea, Señor. Amén y amén. Podemos ofrendar, mis hermanos. Que Dios nos bendiga. Gracias, Señor. Dios les bendiga, amados. Dios les bendiga. No se olvide de invitar gente a sus células. Hay personas que querrán escuchar esta palabra. Invíteles a la célula. Amén. Para que Dios les bendiga, les edifique. Que Dios nos bendiga a todos. Salgamos en orden, guardando el distanciamiento. Podemos salir por el ala izquierda y por el ala derecha. Una bendecida semana para todos. Nos vemos vía Zoom el día miércoles. Dios les bendiga. Dios te bendiga, Wilson.